decirles, ¿no? Que ayer se vivió una jornada de movilización por el 8 de marzo que no generó ningún tipo de polémica ni de contratiempo y que no se repitieron escenas tan feas como las que vivimos el año pasado, justamente en la misma fecha, ¿no? Cuando salieron las mujeres con todo el derecho que les asiste a tomarse las calles, a gritar, a reclamar, a protestar por que se cumplan con los derechos, la defensa de sus derechos, y fueron reprimidas violentamente por la fuerza pública. Ayer ventajosamente esos escenarios no se repitieron y hubo una movilización que como siempre fue pacífica, y lo que sí vimos es, digamos, un reclamo justo como el de todos los años y una presencia masiva de las mujeres y de los ciudadanos que decidieron acompañarlas a pesar del mal tiempo, a pesar de la lluvia. Y ahí estaban nuestras compañeras, ¿no? Seguí la transmisión muy atento del trabajo de la Denise, de la Sofía, de Viviana, reconocerles también a ellas, digamos, no únicamente su condición de profesionales en el periodismo, sino también su condición de militantes dentro del feminismo, una cosa que uno termina respetando y admirando y sumándose adicionalmente a eso, ¿no? Así que gran trabajo el que hicieron nuestras compañeras y gran trabajo el desplegado ayer por todo el equipo periodístico de Radio Pichincha, no solo el equipo periodístico, sino también el equipo técnico, operativo, por la cobertura del día de ayer. Como siempre, gran trabajo. O sea, estaban en la mañana cubriendo la apertura del nuevo Warmi Pichincha en Mejía y después ya estaban en las movilizaciones por el 8 de marzo, ¿no? De eso también se trata el periodismo, que no es simplemente una profesión más, sino también una vocación. Creo que más una vocación que una profesión. Eh, Aunque tengo algún amigo muy cercano y muy querido que se burla de mí cuando digo que suelo recordar con nostalgia las épocas de la reportería, pues sí, esas cosas eran lindísimas, ¿no? Salir a la cobertura en la calle, estar en la fuente, ahí es donde uno vive la noticia y mantener esa cercanía con las fuentes, acceder a la información. Eso es lo que uno siente y vive como periodista, ¿no? Una cosa es estar acá sentado haciendo el comentario cómodamente, tomándome un café o un vaso de agua, y otra cosa es estar todo el día esperando que se pronuncie una autoridad ya sea en la asamblea, en Carondelet, etcétera, ¿no? Entonces uno sí, aunque se burlen de mí, pero uno sí añora esa época de la reportería, y ayer les veía a mis compañeras, sobre todo mujeres, hacerlo con tanta solvencia, con tanta entrega, más allá del profesionalismo, con tanta entrega. O sea, hay que querer esta profesión y esta vocación para hacerlo como lo hizo ayer todo el equipo de la radio. Así que felicitaciones para todos ustedes. Y en el Día de la Mujer, no quería dejar de lado este tema porque es más de lo mismo, y es realmente lamentable y decepcionante que se sigan manteniendo estas malas prácticas. Ayer, que era 8 de marzo, Día de la Mujer, la legisladora Viviana Veloz fue cobardemente atacada por la misma horda de mercenarios digitales que atacó a esta radio, que atacó a este periodista, que se ha dedicado a difamar a todos quienes hemos osado dar a conocer nuestra opinión en contra del gobierno y del presidente Lasso. Hay una pandilla de mercenarios digitales que se hace llamar Red de Tuiteros Democráticos. Estos mismos que en algún momento se apropiaron de la palabra libertad y la prostituyeron, ahora se están adueñando de esta palabra que tiene que ver con un elemento superlativo para nuestra sociedad, que es la democracia. Entonces se hacen llamar la red de tuiteros democráticos. Todos unos cobardes que se escudan en el anonimato, entonces usan la foto de Russell Crowe en El Gladiador, por ejemplo, ¿no? Para empezar a tuitear o a publicar
una cantidad de insultos en el 8 de marzo de corte machista y misógino que ustedes no tienen por qué creérmelo a mí, basta con que ingresen a las redes sociales y se encuentren con esas manifestaciones grotescas y groseras de misoginia y de machismo, en este caso específico en contra de la legisladora Viviana Veloz, a quien nuevamente, como lo hice días atrás, cuando además le amenazaron de muerte a ella y a su equipo de trabajo, nuevamente le expreso mi solidaridad y total respaldo de este espacio cada vez que sea necesario para denunciar este tipo de ataques, repito una vez más, cobardes, porque ni siquiera se identifican. Y me parece una barbaridad también que el gobierno nacional, desde la Secretaría de Comunicación y desde desde quienes manejan la cosa política del gobierno, no pongan un pare a estas estrategias que lo único que hace es evidenciarles como lo que son, una tarea de cobardes mediocres. Porque la disputa que está dando en el caso de la señora Veloz o en el caso de la señora Mireya Pazmiño, quien también ha sido víctima de ataques, es una disputa de carácter político. Y es en la política, con la discusión de ideas, de conceptos, etcétera, donde se tiene que resolver este conflicto. No en las redes sociales. En las redes sociales, pues que ni siquiera llegaron a ser tendencia. Lo único que demostraron es que son unos machistas, misóginos y cobardes. Pero sobre todo cobardes. Insisto una vez más, porque se escudan en el anonimato. Aquí en este espacio, hace algunas semanas atrás, a finales del año anterior, les dijimos a ustedes quiénes eran los que estaban detrás, incluso hasta financiando estas granjas de trolls que se dedican a insultar a opositores al gobierno. Entre ellos no solamente políticos, sino también periodistas, medios de comunicación o actores sociales. Pero está clarísimo quiénes son, cómo lo hacen, cómo se mueven. Y lo triste es que alrededor de ellos también hay gente que se hace pasar por periodista, ¿no? Ayer le escuchaba también en la tarde a la Adriana Costa a propósito de la caricatura que publicó ayer Vilma Vargas, fantástica caricatura, cómo este grupo de periodistas afines al gobierno se han dedicado a insultar a las mujeres, ¿no? Llamándoles, por ejemplo, idiotas o estúpidas al grupo de legisladoras que permanentemente se han manifestado, se han pronunciado en contra del gobierno. Vinculados también a esta denominada red de tuiteros democráticos. Vean a quienes retuitean, vean cuál es el círculo que tienen estas redes de mercenarios digitales y hoy ustedes van a identificarlos plenamente. Quiénes son, a quiénes se deben, a quién obedecen y para quién trabajan. Vale. Seguimos en el tema del juicio político, porque además del ataque a Viviana Veloz no es gratis, sino es porque ella justamente es quien preside la comisión ocasional que elaboró el informe que sustenta el juicio político en contra del presidente Lasso. Entonces, razones para que estos miserables le ataquen como le han atacado a Viviana Veloz, a ellos les sobran, ¿no? Porque la señora Veloz está justamente en este asunto. ¿Qué va a pasar con el juicio político? Bueno, es un tema que a esta hora es incierto. Es incierto sobre todo porque, no por lo que uno crea únicamente, sino por los mensajes tan contradictorios que hay entre los pronunciamientos que hubo hasta el sábado y que hubo durante toda la semana anterior y que ha habido durante esta semana también, que no nos deja del todo claro sobre todo la postura de algunas de las organizaciones políticas que están representadas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Está clarísimo que en el caso de UNES hay una línea que es la de ir por el juicio político. De hecho, ellos lo han ratificado, serán quienes presenten justamente la solicitud del juicio político una vez que tengan luz verde por parte de la Corte Constitucional, y no sé, por ahí se ha especulado de que sea la misma legisladora Viviana Veloz quien se convierta en una de las interpelantes o la principal interpelante en el juicio político si es que este llegase al Pleno, ¿no? Pero hay que ver si llega al Pleno.
porque durante estos días, repito, se ha escuchado absolutamente de todo. Y cuando se habla de la mayoría, entre comillas, que hay en la Asamblea Nacional, eh, yo creería que es una cosa que está en veremos, aunque hubo un pronunciamiento, bueno, dos, que de alguna forma coinciden y que pone a tambalear al gobierno, pero no es que le ha puesto únicamente a tambalear al gobierno, sino que el gobierno también se puso a operar, ¿no? Hoy tiene un ministro como Cucalón que está moviéndose, que seguramente, así como conversó en su momento con el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, estará conversando con otros líderes políticos vinculados no únicamente a partidos o movimientos afines a la línea ideológica de Guillermo Lasso, sino con organizaciones sociales que tienen influencia en ciertas bancadas. Si no, basta escuchar, por ejemplo, lo que ha dicho en las últimas horas el legislador Salvador Quispe con respecto de lo que pasaría con los votos de Pachacutic en torno al juicio político. ¿Qué fue lo que dijo el legislador Quispe? Escuchémosle. Pero serán seguramente los que han venido promoviendo este juicio político desde hace rato los que presenten. Y ahí nosotros vamos a evaluar, vamos a analizar detenidamente, junto con la dirigencia provincial y nacional, más la bancada de asambleístas, y tomaremos una decisión. Yo en este momento no puedo adelantar absolutamente nada. Esta es una decisión que tomaremos junto a las organizaciones, porque es un tema bastante delicado, por decir de alguna manera. Pero ese juicio se presentará el viernes, ya no será con las firmas de Pachacutic. Nosotros no vamos a firmar mientras no haya una decisión colectiva. En eso no hay duda. Ustedes conocen, Pachacutic siempre ha actuado de una manera colectiva, consultando a nuestras bases, y eso es lo que vamos a hacer. Nuestro coordinador nacional nos ha indicado que se convocará para los próximos días a un Consejo Político Nacional en buena hora. Entonces ahí evaluaremos y ahí tomaremos una decisión donde estemos juntos. Ante el Pachacutic somos parte, las distintas provincias, pero también las distintas organizaciones sociales, organizaciones como la CONAIE y otras organizaciones de los trabajadores. Juntos ahí tomaremos la decisión más apropiada en función de lo que necesita el Ecuador. Muy bien. Adicionalmente a esto, durante la jornada del 7 de marzo, el legislador Salvador Quispe tuiteaba: señores de Ecoavisa, les mencionaba a ellos, no desinformen, nuestra bancada de Pachacutic no se ha pronunciado respecto de un posible juicio político a Guillermo Lasso. La opinión de un asambleísta no es la decisión de una bancada. Analizaremos detenidamente junto a nuestras organizaciones para pronunciarnos. Y a ese tuit le responde Leonidas Diza, el presidente de la CONAIE, porque Salvador Quispe, en el video que ustedes acaban de ver, dice: vamos a tomar una decisión conjunta con todas las organizaciones, y la principal, la más grande, es la CONAIE. El presidente de la CONAIE le dice a Salvador Quispe: hay una decisión colectiva de los pueblos. O sea, aquí ya no hace falta ni la asamblea convocada por el coordinador nacional, nada, ya está, listo. Hay una decisión colectiva de los pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales, de apoyar al juicio político en contra de Lasso. La bancada de Pachacutic debe actuar sin cálculos en apego a las resoluciones ya tomadas. Es decir, no hay a dónde perderse. O sea, a mí, después de ver el tuit de Leonidas Diza, que lo publica a las a las 11 horas con 59 minutos de ayer. 11 horas con 59 minutos de ayer. A mí ya no me queda dudas. A mí Leonidas Diza me ha despejado las dudas de que si la reunión, de que si las comunidades, si las bases, si nos reunimos, si no nos reunimos, no, está clarísimo. Hay una decisión colectiva de los pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales de apoyar el juicio político en contra de Lasso. Punto, se acabó. Pero ¿qué es lo que ha dicho la legisladora Jessica Castillo, también de la bancada de Pachacutic, días atrás? ¿Podemos escucharle? Votamos a favor por la cuestión política. No podemos decirle al país: no existe corrupción, no existe narcopolíticos en nuestro país. Por eso la bancada de Pachacutic estamos haciendo nuestros análisis, nos mantenemos en reuniones permanentes como bancada hasta ciertos puntos donde la coordinación nacional y el jefe de bancada hagamos una rueda de prensa dando nuestra postura ante el juicio político. Es decir, analizando con Izquierda Democrática, dice si es que es viable seguir un juicio político
político o no? ¿O ustedes ya tienen la decisión con Izquierda Democrática de ir hacia... Izquierda Democrática y Pachacutic en este momento se encuentran en reuniones permanentes para poder consolidar, si es que existen, bajo el informe que se dio el día sábado en el Pleno de la Asamblea, ¿es viable un juicio político hacia el presidente Guillermo Lasso o no? Cabe recalcar que las causales que pretenden darse en este juicio político no son claras ni evidentes para sancionarle al presidente de la República. Eso tiene que conocer el país. No podemos, bajo un show político, sancionar a algo que no está coherente y que no es coherente. Es decir que... Bueno, la legisladora Castillo, mucho más explícita, ¿no? Ella ha dicho que no hay causales o que las causales no son claras para enjuiciar a Guillermo Lasso y que esto es un show político. Contradiciendo totalmente lo que hace minutos nomás, o hace segundos les acabo de leer, ha manifestado Leonidas Diza, que es el presidente de la CONAIE. Me cuentan que hace pocos minutos nada más en Ecuavisa, la señora Cecilia Velázquez, dirigente de la CONAIE, subcoordinadora de Pachacutic, ha dicho que si la Corte Constitucional da paso al juicio político, Pachacutic debe poner los 23 votos. Punto. Ahora, también la señora Jessica Castillo dice algo que es súper interesante. Dice, la Izquierda Democrática y Pachacutic está en sesiones y en reuniones permanentes. Me pregunto, ¿para qué? Uno, ¿para qué? Lo otro, esas reuniones, ¿con quién? ¿O con quiénes? Ahora, esto es política y este es del Ecuador. Y del sábado, en donde se votó el informe, a cuando existe una resolución de la Corte o a cuando llegue ese documento, ese juicio político al Pleno de la Asamblea Nacional, pueden pasar muchísimas cosas. Pueden pasar muchísimas cosas. Y ahí habrá que plantearles la inquietud a los señores legisladores, finalmente, de a quién se deben, o del lado de quién están. ¿Del lado del gobierno de Guillermo Lasso? ¿O del lado de sus electores? ¿O del lado del 85% de ecuatorianos que ahora mismo rechazan, reniegan y descalifican la gestión del presidente Lasso? Eso por el lado de Pachacutic. Ahora, la Izquierda Democrática, a través de Alejandro Jaramillo, ¿qué es lo que ha dicho? Nosotros lo que hemos dicho con Izquierda Democrática y Pachacuti, que vamos a acudir ante la Fiscalía General del Estado y todo lo que no constó en este informe, no solo del gobierno de Lasso, sino también del gobierno de Moreno y de Correa, vamos a presentar las denuncias correspondientes con todos los actores, porque está enquistada la corrupción en las empresas públicas, de los sectores estratégicos, no solo de este gobierno, sino también de los anteriores gobiernos. ¿Qué pasa con el juicio político que el correísmo dice va a presentar? ¿Ustedes se sumarían o ven que no hay una línea jurídica, digamos así, para sustentar el juicio político? Nos han hecho perder 40 días los correístas y también los del Partido Social Cristiano y esta comisión multipartidista. 40 días para sacar un informe patojo, un informe que no tiene los elementos suficientes. ¿Cuál es la participación que tiene el presidente de la República con los sectores estratégicos, con las empresas públicas? Eso es lo lamentable. ¿Por qué esto no lo presentaron hace 40 días y dejen de estar amenazando y anunciando esto? Aquí hay que ver, nosotros hicimos y pusimos los votos el día sábado para que el presidente de la República rectifique todo esto, este accionar, este desgobierno que vive nuestra nación, el Ecuador. Bien, volvemos a la misma cantaleta, como bien señala doña Gloria Vázquez en nuestro chat. La culpa es de Correa. Parecía que ya se habían olvidado de eso, ¿no? Entonces viene la ID y dice,
Pero investiguemos también a Correa, investiguemos a Moreno, pero el que está gobernando es Guillermo Lasso. El informe que vincula a Danilo Carrera, a Cherres, con todas estas mafias, repartos y demás de empresas públicas y todo, pasa en el gobierno de Lasso. A Correa ya le han investigado hasta el cansancio durante los últimos 5 años, y ya voy a cerrar el tema con Correa, como ya veo que no se han olvidado de Correa, bueno, yo tampoco. Vamos a hablar un poquito de Correa, ¿ya? Se goza la Licenia. Pero creo que no hay que perder de vista un tema, ¿ya? A propósito de todos los escenarios que pueden ocurrir, porque si bien la Asamblea tiene en sus manos la posibilidad de censurar y destituir a Lasso, si es que consiguen los 92 votos para hacerlo, el presidente Lasso también tiene un as bajo su manga, que es el de la muerte cruzada, y para ese no necesita ni los 92 votos, ni nada no necesita, simplemente firma el decreto, y los señores asambleístas, como el señor Jaramillo, o como la señora Castillo, se irán a sus casas. La pregunta es, si señor Jaramillo, la señora Castillo, o quien sea, se van a sus casas mañana con el decreto de muerte cruzada, y hay elecciones en 6 meses, la pregunta es, ¿será que el pueblo les vuelve a reelegir? Esa es la pregunta. Entonces, ustedes entiendan que en este momento todos, absolutamente todos, por fuera de la bancada de UNES, porque ellos están metidos de cabeza en el tema del juicio, ya, pero por fuera de la bancada de UNES, todos, y de Pachacutic, Partido Social Cristiano, los Pachacutics que no están con la línea de ISA, ¿no? Y ahí hay que entender que una cosa es la CONAIE y otra cosa es Pachacutic. Lamentablemente. Entonces, Pachacutic y de Partido Social Cristiano, los ex aliados de Lasso, los que condicionaron, que saquemos estito de la seguridad del Estado y dejemos estito por acá y no sé qué. Entonces, ellos, los del BAN, los independientes, los de por aquí, los de por allá, todos estos, en este momento estarán cotizando, como ustedes no tienen la menor idea, su voto. Eso es lo que está pasando en este momento. Y cuando cotizan su voto, están poniendo en oferta su conciencia. Y cuando ponen en oferta y en subasta su conciencia, están diciendo que ustedes, sus electores, les valen un pepino. Que van a hacer lo que su interés político o su bolsillo les mande, no lo que el país y sus electores les demanden en este momento. Eso es lo que está pasando. Hace no mucho, ustedes tienen el escenario de la famosa giganta que repartía hospitales, gobernaciones, cargos públicos, y que convirtió a todo el aparato estatal en un gran botín para repartir, con todos los que se sumaron en ese grupete de la persecución, ¿no?, de la señora Romo. Persecución que en qué terminó. Y ahora yo les decía, voy a hablar de Correa para no olvidarme de él. Por acá me dicen, sí, por favor, hable de Correa. Ya. En este espacio entrevistamos en incontables ocasiones a un buen amigo y a una persona que sabe sobre estos temas, que además nos está escuchando, seguro, y le mando un saludo porque es una persona a la que yo estimo y respeto muchísimo, que es el coronel Marchán. Era el piloto del avión presidencial en el que viajaba Correa, que sabía perfectamente bien a dónde iba Correa, qué hacía Correa, cuáles eran las escalas que tenía que hacer el avión presidencial. Y se acuerdan todas las estupideces, no se les puede calificar de otra manera, me van a disculpar, pero se acuerdan todas las estupideces que dijeron con respecto del avión presidencial, que lo usaron para llevar sacos de dinero a paraísos fiscales. Eso dijeron. Alguno más desatado por ahí, más desquiciado todavía, dijo que lo usaron para traficar droga, ¿ya?, al avión presidencial. Bueno, el Tribunal de Justicia concluyó que la invocación jurídica de la Contraloría
sobre el uso del avión presidencial es falaz. Y debido a esto, declaró la nulidad del acto administrativo impugnado. Esta nota ustedes la van a encontrar en la web de Radio Pichincha. En un video difundido en su cuenta de Twitter, el expresidente de la República, Rafael Correa, anunció que ganó el caso aviones presidenciales, que se seguía en su contra y nació de un informe, adivinen de quién. Un informe de la Contraloría General del Estado, liderada ¿por quién? Por Pablo Celi, el protegido de Julio César Trujillo, ese prohombre al que algunos delirantes periodistas de este país pedían que se le levante un monumento, ¿ya? En el cual aducía que existían desplazamientos no autorizados a países considerados como paraísos fiscales. El exmandatario demostró que no existió ningún manejo irregular de los aviones presidenciales y que las veces que viajaron a paraísos fiscales fue porque existían cumbres presidenciales, se daba mantenimiento a las aeronaves o se desarrollaban escalas técnicas. De la misma manera, el coronel Roberto Merchán, ex piloto del avión presidencial, recalcó que la Fuerza Aérea Ecuatoriana es quien opera estas aeronaves y es de su entero conocimiento y de conocimiento público además que la gran mayoría de aviones que salen de Sudamérica y que cruzan el Océano Atlántico hacen escala en Cabo Verde, un paraíso fiscal. Ante esto, el tribunal habría considerado que hay impertinencia en la acusación que nació desde la Contraloría, en ese entonces con Pablo Celi a la cabeza, ahora condenado por delincuencia organizada, en el caso Las Torres. Es decir, los corruptos siempre fueron ellos. Además, concluye que la invocación jurídica de la Contraloría es falaz y debido a esto declara la nulidad del acto administrativo impugnado. Por su parte, el expresidente Correa, el que les quita el sueño al señor Jaramillo, a la señora Moreira, a alguna otra gente, a Salvador Quispe, a doña Patricia Sánchez, que ya no viene a tomarse café con nosotros acá, el expresidente Correa manifestó que esta es otra infamia que se derrumba luego de 6 años de persecución. Asimismo, subrayó que Celi fue uno de los instrumentos de persecución. Adivinen de quién. De Lenín Moreno y de María Paula Romo. 7:39. Un abrazo, profe. Nos vemos